Ya estamos en esta que es la tercera semana de este mes de el fundamento. ¿Ese mes es de qué? Oiga, y si nosotros podemos entender claramente cada propósito de cada mes, vamos a ser muy edificados. Le digo, vamos a ser muy edificados. Hermano, la iglesia ha sufrido por la falta de la edificación, pero no porque a la iglesia no se le haya edificado. Sí, se le ha edificado. Se ha edificado en doctrinas de error, se ha edificado en pensamientos de hombre, en conceptos humanos, en ritos, en costumbres, pero se ha edificado. Lo que nosotros necesitamos saber es si hemos sido edificados bien o hemos sido edificados mal. Por eso este año se llama el año de la gran edificación. Y para poder edificar necesitamos un fundamento. ¿Qué necesitamos? ¿Cómo se llama este mes? Este mes es el mes de el fundamento. Así que, bueno, no he tenido el tiempo de mirar un poco sobre lo que las personas que han estado aquí, Jorge y la semana anterior el pastor Giovanni, en qué le han enseñado, pero yo confío que esto va a ser de edificación para su vida. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 3, versículo número 11. Primera carta a los Corintios 3, 11. Dice la palabra del Señor, léalo conmigo, dice siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Diga conmigo, ya hay un fundamento que está establecido. Otra vez, ya hay un fundamento que está establecido. Se lo digo de esta manera, la iglesia no se puede mover en otro fundamento. No, la iglesia no se puede mover, no puede edificar sobre otro fundamento. Ya hay un fundamento puesto. Léalo como dice el versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿El cual es? No lo escuché. ¿El cual es? Jesucristo. Bueno, la Biblia está diciendo que no puede haber otro fundamento. Pero analicemos un poquito, por favor. Analicemos un poco, porque hay demasiadas doctrinas y no todas ellas buenas, no todas ellas basadas o fundamentadas en Cristo. No. La Biblia está diciendo porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Este fundamento se llama Jesucristo. Pero deténgase un momento y empiece a pensar. ¿Todas las doctrinas que usted conoce tienen como fundamento a Jesucristo? No, medite. ¿Todas las doctrinas que usted conoce tienen como fundamento al Señor Jesucristo? ¿Cuál es el fundamento? Óigame, ¿cuál es el fundamento de aquellos que se llaman los adventistas? Ellos no defienden a Cristo como defienden al sábado. Y no hablan de Jesucristo como el santo, como si hablan de que el día sábado es santo, el santo sábado, dicen. El fundamento de ellos no es otro, no es Cristo. El fundamento, ¿sabe por qué? Porque ellos desmienten a Cristo. Cuando aparece el Señor Jesucristo, escúcheme, violando el día sábado para establecer otro fundamento que era Él. Cuando Él dice, mire, aquí el fundamento no puede ser el sábado porque yo soy Señor del sábado. No, usted no me está escuchando. Escuche. Resulta que eso tiene que ser muy claro para la iglesia, hermano, para usted y para mí. El Señor violenta el sábado, lo transgrede. Sí, no lo guarda. Y cuando los religiosos vienen a Él les dice, ustedes lo que pasa es que no se dan cuenta que yo soy Señor del sábado. Ellos no lo creen, póngale cuidado, ellos no lo creen. Ellos siguen con el fundamento del sábado, no de Jesús. Y prefieren decir que Jesús dijo mentiras, o prefieren decir que no, lo que pasa es que el Señor Jesús estaba disimulando porque estaba frente a unas personas muy peligrosas y para que no lo fueran a encarcelar. Miren lo que dice Colosenses. Solo le muestro un texto y le puedo mostrar. Colosenses capítulo número 2, Colosenses 2:15 dice:
Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida, nadie te juzgue por lo que comes, en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo. Nadie te puede juzgar por eso. Todo lo cual, dice el 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. No, pero ellos como su fundamento no es Cristo, prefieren desmentir a Cristo, prefieren hacer a Cristo mentiroso, pero su santo sábado no lo mueven. Así que mire cuál es el fundamento. Otro, porque no voy a hablar de las doctrinas de error, no, voy a hablar de Cristo. Pero sí quiero que usted se conecte un poco con todo lo que hay allá afuera. Resulta que hay otra doctrina, la doctrina unitaria, cuyo fundamento es la mentira. ¿Por qué la mentira? Porque ellos se determinaron a desmentir la Biblia, no a enseñarla. ¿Cuál es la doctrina de la mentira? El unitarismo. Pastor, ¿y por qué el unitarismo es la doctrina de la mentira? Le repito, porque se tuvieron que determinar a desmentir la Biblia, a decir no, pero es que no, aunque la Biblia dice, no quiere decir eso. Aunque el Señor Jesucristo dice esto, no quiere decir eso. Ellos no enseñan la Biblia, ellos desmienten la Biblia. Cuando uno le muestra, le voy a mostrar dos textos, y ellos acuden a la mentira para seguir creyendo lo que ellos creen. Hechos, tengo que escoger porque son muchos. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 7, el versículo número 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Usted le muestra eso y ay, Dios mío, por poco le salen humo por los oídos a ellos, pero entonces ellos dicen, no, un momento, pero es que hay que entenderlo. El estar a la diestra de Dios no significa que, y se sacan una mentira horrorosa, hermano. Entonces yo les digo, vamos a la concordancia. No, porque ellos no están para enseñar la Biblia, están para desmentir la Biblia. Pero es que yo no se lo estoy diciendo yo, lo está diciendo un hombre lleno del Espíritu de Dios, que levantó los ojos al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesucristo sentado a la diestra de Dios. ¿Lo está diciendo o no? ¿O es que ese pedazo para usted no sirve? El problema de las doctrinas de error que no tienen como fundamento a Cristo es que ellos se aprenden unos pocos versículos y de ahí no salen y no creen a nada más. Usted les puede mostrar lo que quiera de la Biblia y dicen no, eso está por entenderse. No, es que mire, ¿qué le falta a esta escritura para ser clara? Oyendo 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. 56, por si le queda duda. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. No un versículo, dos versículos. ¿Ustedes creen que si para ellos el fundamento fuera Jesucristo, esto no los pondría a temblar? Uy, yo creí fue una mentira, Señor, perdóname. Caen ahí tirados llorando, arrepentidos, dándole gracias a Dios de que el Señor les abrió el entendimiento. No, eso está por entenderse, eso está por entender. No y no. Entonces ellos tienen la doctrina del error. Ahora uno los lleva a Apocalipsis. Yo le estoy diciendo para que usted entienda, mi hermano, que aunque las doctrinas todas dicen Jesucristo, no, hermano, no. Bueno, y no voy a hablar de los testigos de Jehová, porque los testigos de Jehová desmienten tajantemente que Jesucristo sea Dios. Dicen que es un ángel que tomó un cuerpo, pero no más. Hijo de Dios. Apocalipsis capítulo número 5. Apocalipsis 5:6 dice, y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. ¿Quién es él? ¿Alguien tiene un Señor aquí? ¿Quién es él? Mi Señor Jesús.
¿Es suyo también? Lea de nuevo ese versículo 6. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Diga conmigo, mi Señor Jesucristo. Eso, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino Jesucristo, vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Ellos dicen que su fundamento es Cristo, pero desmienten a Cristo. Allí está, el Padre está sentado en el trono y extiende el libro al Cordero, al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo. Dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. No, nada de esto los convence. De todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Qué bonito. Y si quiere confirmarlo, dice así en el versículo 12, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que están en ellos, ahí oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, oiga, a ellos lo oyó decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, a los dos. Aquí hay 2, les digo yo, ellos dicen, no, bueno, me encontré uno de ellos que decía, pero no son 3, al menos ni usted ni yo tenemos razón, al menos ese aceptó algo, ¿verdad? Pero entonces usted tampoco tiene razón, porque no son 3, mire, ahí hay 2. Lo que él, porque no ha leído Apocalipsis, no se dio cuenta, es que el Espíritu de Dios está en nosotros, permanece en la iglesia redimida, que está ya en el cielo. Bueno. Dele la gloria al que vive. Dice, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Pero ellos dicen que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el único, pero lo desmienten. Entonces, el fundamento de ellos es la mentira. Ahora, hay quien dice que los cristianos católicos, con todo respeto, hermano, eso es absurdo. ¿Cuál es el fundamento de la religión tradicional? De donde usted y yo salimos por costumbre, por tradición. ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es? ¿Jesucristo? No, hermano, casi ni lo nombran. María, ¿cuál de las 11,000 Marías? No lo sé. Pero el fundamento de ellos es María. ¿No ve que ellos se llaman marianos? Ellos no se llaman cristianos, no, ni se identifican como cristianos, no. De hecho, nos llaman los hermanos separados. Pero entonces, el fundamento de ellos es una de las 11,000 Marías. Lo que le quiero decir, hermano, es que usted tiene que tener claro cuál es su fundamento. ¿Sabe por qué? Porque dentro de las iglesias cristianas, óigame esto por favor, que es muy delicado. Usted tiene que estar siempre, hermano, con todos sus sentidos despiertos. Óigame esto. Dentro de las iglesias cristianas, donde se predica con esa Biblia, con la Biblia que usted tiene ahí, también puede ser cambiado el fundamento. Hay iglesias cristianas donde el fundamento es el pastor. Y si al pastor se le ocurre decir, no, que caminen conmigo, todo el mundo se va detrás de él, porque el fundamento no es Cristo. Si el fundamento fuera Cristo, se quedaban ahí. Si usted se quiere dividir, si usted se quiere rebelar, hágalo solo. Vamos a orar por usted para que recapacite, vuelva en sí y no cometa semejante atrocidad. No,
¿no? Como el fundamento ya no es Cristo, sino lo que diga un hombre, entonces allá van, detrás de él. Hermano, la iglesia en muchos aspectos ha caminado engañada en estas décadas pasadas. Y usted y yo tenemos que ser muy conscientes, hermano. Mucho. Porque si nos alcanza para estar en el arrebatamiento, nos vamos con Cristo. Y si no, hermano, el día que Él venga por nosotros, nos vamos con Cristo. El problema es que a veces no nos detenemos a pensar, bueno, ¿cuál es mi fundamento? ¿Cuál es mi fundamento? Él es el fundamento. ¿Y usted está seguro que ese es su fundamento? Porque también para muchos cristianos, incluyendo y sobre todo muchos ministros, su fundamento en otro tiempo, lo estoy confesando como en el pasado, como que ya se hubieran arrepentido, su fundamento es el dinero o el poder. Entonces hacían, observe que estoy hablando en pasado, hacían cantidad de cosas para engañar la iglesia y extraer dinero para cumplir sus propios propósitos. Y para esas personas su fundamento era las riquezas, el dinero, el poder, el sentirse superior a los demás. No, hermano. Nosotros no podemos permitirle al alma que, asociado con un demonio, nos haga creer que nosotros somos superiores a nadie. Porque entonces nos convertiríamos nosotros en nuestro propio fundamento. Es lo que yo creo, es lo que yo pienso, es aquello que yo persigo, es mis planes los que tengo que alcanzar por encima del que sea. Y no me importa si sale destruido 1 o 1000, no importa, yo voy es. Por eso, oiga, por eso tan peligroso ese pensamiento de los líderes. Dentro de la iglesia cristiana se llamó a los servidores, en un tiempo se llamó líderes. El líder es el que usa la multitud para alcanzar su propio propósito. Ese es el líder. El que usa la multitud para alcanzar su propio propósito. El Señor Jesucristo, aunque muchos lo comparan con un líder, Él nunca fue un líder. Él fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él fue el Dios mismo que vino y se entregó por usted y por mí aquí en la tierra. El que siendo Señor y Rey, escúcheme, se entregó para que usted y yo no fuéramos condenados. El que sirvió hasta lo sumo y derramó hasta la última gota de su sangre y entregó su vida por usted y por mí. La diferencia entre el siervo y el líder es que el líder usa la multitud para alcanzar su propósito, mientras que el Cordero entrega su vida para que toda la iglesia alcance el propósito. Muy diferente, hermano. Y eso del fundamento tiene que quedar muy claro en nosotros. Tiene que quedar muy claro. Mire, entonces, estudiemos un poquito lo que dice allí, primera carta a los Corintios, capítulo número 3, ese versículo número 11. Dice el versículo 11, porque nadie, diga conmigo nadie, por favor, grite conmigo, nadie. Eso. Ni el pastor más famoso, ni el ministro más rico, nadie puede poner otro fundamento. Hermano, yo he vivido cosas que un día el Señor me permitirá hablar de ellas. He conocido cosas tan raras, hermano, pero no tengo autorización del Señor para hablar de ellas. Pero sí le puedo decir una cosa. Hace algunos años, muchos, estuvieron unos servidores de un ministerio. El ministerio está en los Estados Unidos, de un hombre de Centroamérica, y ellos todo lo hacían en nombre de mi cobertura y pronunciaban el nombre del pastor, un pastor que usted ha escuchado o que tal vez en el pasado escuchó. Pero ellos decían, aún echaban fuera demonios, demonio, te mando en el nombre de fulano de tal, el pastor de ellos. Y yo les pregunté, oiga, ¿y cómo así que en el nombre de, no es en el nombre de Jesús? No, es porque Él es mi cobertura. Entonces, Jesús con Él, pero nosotros con el ungido. Hermano, entonces, para esa cantidad de personas, y yo me imagino que era una iglesia muy numerosa la que tenía esa persona, entonces el fundamento ya no era Cristo, era ese ministro famoso. Pero qué bueno, hermano, que usted tenga claro esto, nadie
sobre la faz de la tierra, y si hay vida en otros planetas, sobre la faz del universo, nadie puede poner otro fundamento. El que ya está puesto se llama Jesucristo el Señor. Dele la gloria a Dios. Dele la gloria al Señor. Entonces, póngale cuidado a esto. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Quiero entonces que miremos lo que significa la palabra fundamento. Cuando me hablan a mí de fundamento, yo pienso en los cimientos de una casa, ¿sí o no? ¿Usted piensa lo mismo? Yo me fui al diccionario, ya le voy a decir el significado en el griego, pero me fui al diccionario y dice que la palabra fundamento significa principio u origen en que se asienta una cosa. Tiene que ver con lo que hemos pensado, que el fundamento son los cimientos de una casa. Tiene que ver. Otro significado en el diccionario es este: motivo o razón principal de una cosa. El fundamento es el motivo o la razón principal de una cosa. Si nosotros aplicáramos esto del diccionario español a Cristo, funciona perfectamente, porque el Señor Jesucristo es el principio y el origen en que se asienta la salvación del mundo. ¿Sí o no? Pero en el segundo significado, Jesucristo es el motivo y la razón principal de nuestra salvación. Pero ahora vamos a mirar lo que significa la palabra fundamento. La palabra fundamento principalmente tiene dos números, dos significados. Una que proviene de la otra. El 23:11 que proviene del 23:10. Cuando yo leo el 23:11, significa esto: colocar una base colocar una base para, es decir, literalmente para erigir o figurativamente para consolidar algo. Eso significa la palabra fundamento. Cimentar, fundar. Pero cuando yo voy a la raíz de esta palabra, que es el 23:10, póngale cuidado. El 23:10 dice algo derribado, es decir, derribar un edificio, etcétera. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Cómo yo puedo entender esto que estamos leyendo y estudiando? Sencillo, hermano. Usted no puede poner el fundamento de Cristo si no derriba primero lo que tenía en su corazón. Porque como no hay ninguno que haya nacido cristiano y cristiano haya crecido y cristiano ya nació de nuevo en el vientre de su mamá, no existe. Para poder nacer de nuevo, primero tengo que reconocer que soy pecador, que nací con una semilla de pecado, la cual se desarrolló en la medida que fui creciendo, que cuando tenía 11 años empecé a sentir, hermano, una cosa tan horrorosa, un deseo de mundo, un deseo de pecar impresionante. Y así todo ser humano. Entonces el ser humano, para poder nacer de nuevo, primero tiene que reconocerse pecador. Cuando se reconoce pecador, entonces el Espíritu de Dios lo convence de pecado, de justicia y de juicio. Él va delante de la presencia del Señor, se reconoce pecador, se humilla delante del Señor. El Dios Todopoderoso, a través del Espíritu Santo, después de que lo convenció de justicia, pecado, de justicia, pecado y juicio, entonces ahora le da muerte a esa vieja naturaleza, a esa naturaleza de pecado, la destruye y establece en esa vida una nueva naturaleza. Ahí está. Déjeme ponérselo de esta manera. En el presente, hoy, usted y yo que somos cristianos, ¿sí somos cristianos? Listo. Usted y yo hoy que somos cristianos, cuando tenemos dificultades para vivir la vida cristiana, es porque algo nos hace falta derribar. Uy, por favor, póngale atención a esto, hermano. Póngale atención, porque yo no lo podía entender hasta que le pregunté al Señor, le pedí por favor que me ayudara a entender esto. Yo no puedo manifestar la naturaleza divina que recibí en el momento que nací de nuevo, habiendo nacido de nuevo, hasta que no entendí que tenía que derribar lo que se oponía a esa nueva naturaleza. Por eso la raíz es derribar para poder construir, para poder erigir. Otra vez, primero hay que derribar
antes de poner el fundamento para poder levantar, erigir un nuevo pensamiento, una nueva cultura, una nueva naturaleza. Y puede ser que cualquiera de nosotros, le repito, cualquiera de nosotros tenga alguna dificultad, alguna situación, que no haya podido renunciar, ejemplo, a la ira. Tiene que desarraigar esa ira para poder que se levante Cristo en su vida. Porque la Biblia dice que la ira del hombre en la ira del hombre no opera la justicia de Dios. Y hace falta, hermano, que nosotros entendamos, yo no puedo decir que Cristo es mi fundamento hasta que no derribe, hasta que no destruya, hasta que no desbarate aquello que se opone a Cristo. Y de eso le he dicho muchas cosas y se las quiero recordar. Resulta que uno como cristiano, una persona como cristiana, anda por las iglesias pidiendo oración. Se le acerca al líder, se le acerca al consejero, se le acerca al pastor, y es en esta, siempre en esta prioridad. Ay, pastor, yo quiero pedirle que ore por mí porque hay mucho ataque, y entonces, ay, pastor, a mí me persigue un brujo, a mí me persigue una bruja, a mí me persigue un hechicero, pastor, donde voy me rodean, pastor. Yo le pregunto, ¿usted cree que el fundamento de esa persona, de esa cristiana, de ese cristiano es Cristo? ¿Es Jesús? No, no. ¿Cómo va a ser el fundamento si ella está parada en la creencia de que el diablo es más poderoso que Dios? ¿Quién será el fundamento de esa persona que a toda hora dice, pastor, pero por favor ore por mí, es que los ataques son tan terribles? Pastor, anoche estuve toda la madrugada, me querían ahogar, me querían matar. ¿Estás en pecado? No, pastor, yo soy una santidad impresionante. Pero desde la 1 de la mañana, pastor, ¿sabe qué? A las 5:30 de la mañana, ya bordeando las 6, me soltó ese demonio. Pero fue una lucha terrible esas horas, pastor, me quería matar y yo, pastor. Oiga, ¿y dónde estaba Cristo? Ay, no, pastor, si no fuera por él, ese demonio me hubiera matado. Pero gloria a Dios, gloria a Dios. Puro cuento, hermano. ¿Ah? No conoce al Señor. Y el que no conoce a Cristo no puede decir que su fundamento es Cristo. No lo puede hacer. Otra, las doctrinas que se hacen llamar cristianas, pero tienen, ¿cómo llamarle a eso? Grietas en la doctrina del Señor. Grietas. Entonces dicen que no es malo tomar licor, o dicen que no es malo celebrar las fiestas paganas del mundo, que no, y hasta cristianizan la copita que se toman, cristianizan la celebración que hacen, que viene totalmente de los ídolos, pero ellos dicen no. Pero hermano, el fundamento de ellos no es Jesucristo, porque si fueran a Jesucristo, Jesucristo les diría que Él abomina eso. Pero como su fundamento no es Cristo, sino tal vez un alma herida, un alma afligida, un alma con vacíos que necesita ir al mundo a que los halaguen y a que le digan, hola, bien chino, sí, no, es que usted es el alma de la fiesta, man. No, claro, sí. El fundamento entonces de él no es Cristo, es la atención que le puedan prestar los demás. Un cristiano con baja autoestima es peligroso. Un cristiano con complejos es peligroso. Un cristiano con percepción de injusticia es peligroso. Porque entonces su fundamento, le repito, no es Cristo. No puede ser Jesucristo. ¿Qué significa entonces la palabra fundamento en el griego? Colocar una base para, es decir, literalmente erigir, o figurativamente para consolidar, para cimentar, para fundar. Pero eso no puede ser posible si no leemos el 23:10, que dice algo derribado, es decir, derribar y dice entre paréntesis un edificio o cualquier otra cosa, etcétera, dice allí, literalmente o figurativamente, derribar, porque antes de que Cristo pueda llegar a ser tu fundamento, mi fundamento, tenemos que derribar las creencias que teníamos antes. Hermano, mire que en las primeras experiencias que tuvimos en el ministerio, mi esposa, mi familia y yo, allá en la Unión, oramos por les quiero recordar que yo salí como pastor y las primeras 2 ancianas por las que oré se murieron. ¿Por qué se ríe?
Pues yo me asusté, yo dije, uy, ¿qué fue? Porque el propósito no era que siguieran viviendo, el propósito es que recibieron a Cristo, confesaron al Señor y se salvaron. Pero una mujer no tan anciana, oramos por ella en la congregación y el Señor la sanó. La sanó, Dios mío, tenía 1001 enfermedad y se fue, siendo que vino en unas muletas, se fue caminando para la casa. Yo vi que de pronto no volvió la hermana. Entonces nos dimos cuenta dónde vivía y la fuimos a visitar y resulta que la hermanita estaba otra vez en cama. Estaba otra vez en cama. Y en ese tiempo yo no sabía que por el ministerio que el Señor me había entregado, tenía el don de palabra de ciencia. Y a mí me parecía locura los pensamientos que me llegaban. Pero yo ya estaba entendiendo que había algo de Dios allí. Entonces estaba hablando por la hermanita y yo iba a orar por ella. Y el Señor me dice, no ores por ella. Porque ella tiene sus ídolos escondidos en su corazón y debajo del colchón. Entonces yo le digo, oiga hermana, usted todavía cree en vírgenes y en santos. Y ella dice, ¿qué, pastor? Que si usted cree en ídolos, en santos, en vírgenes. Ay, no, pastor, no. Y no tiene algo por ahí escondido, así como debajo del colchón. Y dice, ay, pastor, pues yo le voy a decir una cosa. Lo que pasa es que mi hija me mandó una virgencita muy linda de otro país donde ella está. Y sí, aquí la tengo, y metió la mano debajo del colchón y sacó un ídolo. Su fundamento no es Cristo. Ella buscó al Señor necesitando una sanidad. El Señor le dio la sanidad y ella siguió viviendo su vida religiosa común y corriente. Pero entonces, qué bueno que nosotros podamos tener claro que hay algo, tal vez hay algo en usted y en mí que tenemos que derribar para que nuestro fundamento se establezca realmente en Jesucristo el Señor. ¿Sí? ¿Lo cree? Claro, es que dele la gloria al Señor. Es que por eso el significado de la palabra es tan claro. El significado de la palabra en el original allá nos da tanta luz. Es por eso, porque esa es la intención con la que el escritor la escribió. La intención de decirnos, mire, un fundamento es algo que se levanta, pero primero hay que derribar, porque usted no puede, a ver, se lo pongo de esta manera. Hay muchas personas que piensan fundar un hogar sobre la ruina de otro hogar. Eso nunca funcionará. No, eso nunca funcionará. No, que entonces, que yo me peleé con la mujer y entonces ya, como ya vi otra más bonita, otra más joven, y entonces ella ya dijo, no, ese hombre no me sirve para nada. Yo me vi una en la iglesia, me vi un churrazo, un muchachito, uy, jovencito, entonces ¿sabe qué? Y va y se divorcia con este y se va a casar con él. No, eso no se puede. Eso es lo que el Señor nos está diciendo aquí. Usted no puede poner como fundamento a Cristo sobre otra cosa, sobre otra creencia, sobre otra fe. No, Señor. Primero hay que derribar del todo. Oiga, algo derribado, derribar un edificio, lo que sea, limpiar, que quede, hermano, eso libre de codicias, de avaricias, de enojo, de todo. Entonces el fundamento, porque de otra manera, ¿sabe qué? Empezamos a desmentir lo que el Señor dice. Claro, cuando nosotros tenemos un razonamiento diferente al de Cristo, la gente le dice, mire, es que usted tiene que perdonar. ¿Pero cómo así? Ahí está. Pero lo que pasa es que usted tiene que pagar bien por mal. No, pero eso a mí me parece injusto. Una persona que me ha hecho tanto daño y entonces ahora yo voy a orar para que el Señor lo bendiga. No, ¿dónde está la justicia? No puede, porque tiene un argumento que no deja que Jesucristo se establezca como fundamento en esa vida. Ahora, ¿qué se le pide a un fundamento? Cuando yo voy, investigo, ¿qué se le pide a un fundamento? ¿Qué necesita un fundamento? Porque este mes no vamos a hablar de sobreedificar, no, solamente del fundamento. ¿Qué se necesita un fundamento
esa base que se va a establecer para construir algo. Dice, póngale cuidado, dice que ese fundamento tiene que ser fiel. ¿A qué? Al propósito, al diseño y a la necesidad establecida en un plano. Otra vez, ¿qué se necesita de ese fundamento? ¿Qué requisitos tiene que cumplir ese fundamento? Ese fundamento tiene que cumplir, tiene que ser fiel a un propósito, a un diseño y a una necesidad. Y yo se lo voy a explicar con la Biblia. Con la palabra se lo voy a explicar. Pero entonces, déjeme decirle qué es fidelidad. Tenemos que ser fiel. Ese fundamento tiene que ser fiel, y aquellos que se establecen en ese fundamento, que quieren sobreedificar en ese fundamento, tienen que ser fieles también. Entonces, lo invito para que vaya conmigo a Salmo 33. El Salmo número 33. El versículo número 4. Recuerde, el fundamento tiene que ser fiel a un propósito, a un diseño y a una necesidad. Dice entonces Salmo 33, versículo 4. Porque recta es la palabra de Jehová. ¿Está allí conmigo? Léalo, bueno, allí también está en las pantallas. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Estamos hablando de un diseño, de una construcción, de algo que está establecido por Dios. Aún el fundamento Dios lo estableció a través de su Hijo. ¿Qué tiene que ser? Fiel. Porque recta es la palabra de Jehová, recta, y toda su obra es hecha con fidelidad. ¿Qué significa la palabra fidelidad? Y lo voy a tomar de aquí, del hebreo. 5:30, fidelidad, 5:30 del hebreo. Dice así: literalmente firmeza, figurativamente seguridad, moralmente fidelidad. Otra vez, ¿qué significa la palabra fidelidad? Literalmente firmeza. ¿El fundamento de Cristo es firme o no? ¿Es firme o se mueve? Él dice un día una cosa y después otra. No, para nada. Literalmente firmeza, figurativamente seguridad. ¿Por qué figurativamente? Porque depende del conocimiento que tú tienes de Dios para que vivas en seguridad. ¿Cuántos cristianos hay que dicen conocer al Señor, pero viven inseguros, con temor? No saben si Dios es bueno o no. No saben si Dios les va a dar o no les va a dar. No están seguros de la intención buena que tiene Dios con ellos. No. Por eso dice figurativamente, porque es que depende del conocimiento que tú y yo tengamos para poder estar confiados de que Cristo es mi Señor y con Él me va bien. Cristo es mi Señor y con Él me va bien. Si ustedes no lo creen, no necesita decir amén. Dele la gloria al Señor. Dele la gloria a Dios. Entonces, mire, literalmente firmeza. Él está firme, como el monte de Sión, dice la Biblia, ¿sí o no? Figurativamente seguridad. Le repito, figurativamente, porque eso depende del conocimiento que tengamos del Señor para que estemos seguros. Yo no puedo ser fiel a Dios cuando no confío en Él. Iglesia, yo creo que de aquí todo este año me voy a pasar los estudios y los domingos recomendándole: lleve los estudios que tienen que ver con el conocimiento de Dios, por favor, llévenlos. Mire, el cristiano que todavía teme, el cristiano que todavía tiene crisis de ansiedad, de depresión, no conoce a Dios, por lo tanto no puede confiar en Él. ¿Y puede ser fiel a Él? No. ¿Es su fundamento? No. Cristo no es el fundamento de aquel que cree que el diablo o un hombre puede ser más poderoso que Dios. No, no es su fundamento. Cristo no es el fundamento. El fundamento de esa persona es el temor que tal vez recibió de niño, de niña, con una amenaza, con no sé qué. Pero mientras que no confiemos en el Señor, Jesucristo no es nuestro fundamento, para nada. Entonces está diciendo figurativamente seguridad, moralmente, y está hablando del alma, moralmente,
en el consciente de la mente, fidelidad. ¿Qué significa esto? Que si el fundamento es fiel, usted y yo tenemos que ser fiel a ese fundamento, porque no hay otro fundamento, nadie puede poner otro fundamento, eso se llama fidelidad. Cuando usted no se mueve del fundamento, eso se llama fidelidad. Cuando usted no le cree a nadie que viene a decirle, sí, es Cristo más las doctrinas de la nueva era. Uy, eso es una cosa horrorosa, hermano. Pero hay una que se parece mucho y que han engañado a muchos cristianos. Bueno, digo yo, personas que estaban en las iglesias cristianas que decían conocer la Biblia, muchos fueron engañados por la doctrina judeo-mesiánica. Ellos dicen que tienen la raíz. Ay, hermano, para ellos Cristo no es el fundamento, no. Para ellos la ley, la tradición de los ancianos es el fundamento. ¿Sabe por qué mataron a Cristo? ¿Sabe cuál fue el motivo y el argumento para matar a Cristo? Porque no se sujetaba a la tradición de los ancianos. Ni siquiera le pudieron decir que no cumplía con la ley de Moisés. No, dijeron, este hombre no cumple con la tradición de los ancianos, hay que matarlo. El fundamento de la religión judía es la tradición de sus ancianos. Entonces, por favor, tenemos que entender, si Cristo es el fundamento fiel que Dios quiso colocar en la humanidad, yo tengo que ser fiel a Jesucristo. Para poder sobreedificar correctamente, yo tengo que ser fiel a ese fundamento que es fiel a Dios. Y recuerde, dice también, fe, fidelidad. Aquí empieza a decir cosas muy importantes. Fielmente. ¿Quién es fiel en la mente? ¿Usted sabe lo que es ser fiel en la mente? Oiga, o nuestra mente es muy sana, o nuestra mente es muy libre, o nuestra alma realmente ha alcanzado una sanidad, una limpieza, una libertad adecuada, o nosotros estaríamos siempre maquinando cosas, pensando, aunque no las hagamos, estaríamos pensando cosas y aún disfrutando de cosas aquí en la mente que me alejan de la fidelidad a Dios. Claro, claro, hermano. Yo recuerdo que cuando yo llegué a la vida cristiana, yo me di cuenta que no solamente hacía cosas malas, porque en un primer momento lo que yo descubrí era que yo hacía muchas cosas malas. Pero ya después de estar 8 meses en la iglesia, me di cuenta de una cosa horrorosa para mí. No solamente yo hacía cosas malas, yo era malo. Porque ya estaba pisando el 8º mes de estar en la iglesia, cuando me di cuenta que en mi mente yo todavía maquinaba cosas. Todavía tenía malas intenciones, todavía decía, si yo no fuera cristiano, yo iba y le reventaba la nariz a ese sinvergüenza. Y creía que eso estaba bien. Y de pronto una mujer pasaba y yo decía, uy, tan bonita, ¿no? Y creía que estaba bien quitándole cosas a ellas y poniéndoselas a mi esposa. Qué bueno que mi esposa tuviera tal cosa. Fielmente. ¿Está entendiendo lo que le digo? Poder nosotros llegar a una fidelidad de la mente solamente cuando Jesucristo es nuestro fundamento. Dice, fe, fidelidad, fielmente, firmemente. Tener una mente firme es lo único que puede hacer que para usted y para mí Jesucristo sea el fundamento donde voy a construir. Todo lo que he de construir lo voy a construir de acuerdo a Cristo. Así que no voy a construir nada a través de una mentira, no voy a edificar nada a través de un engaño, no voy a levantar absolutamente nada, no voy a construir, no voy a edificar nada a través de guardar silencio, de tener cosas ocultas. No estamos edificando en el Señor. La persona que tiene cosas ocultas, que las acepta y que se le convirtió en una forma de vida, el estar ocultando cosas aquí y allá, aunque no abra la boca para decir una mentira, si oculta cosas, su fundamento no es Cristo. Dice,
firmemente, fielmente. Son dos cosas que tenemos que tener muy claras. Mi fundamento es Cristo cuando vivo en la verdad, pienso con verdad, hablo la verdad, digo la verdad. Escúcheme, honradez, lealtad, reinar, veraz, verdad. Eso significa la palabra fidelidad. Ahora, y esto sí lo vamos a dejar para mañana. Primera carta, no, Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, en el capítulo número 14, el Señor Jesucristo se describe como el fundamento. Y Él dice como fundamento, ¿qué es? ¿Quién es Él? Dice así, Juan capítulo 14, versículo número 6. Juan 14, 6. Solamente déjeme plantearle esto para que mañana sigamos analizando y estudiando esta parte. Juan 14, 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él como fundamento se describe de esta manera. Yo soy un fundamento construido de un camino, la verdad y la vida. Ahora, cuando yo le digo, póngale cuidado cómo la ciencia y la verdad de la Biblia se compaginan tan bien. Decía un maestro de música, se concatenan. Y yo quedaba gris con esa palabrita. Póngale cuidado. Cuando se le pide al fundamento que sea fiel al propósito, al diseño y a la necesidad, el Señor lo suple aquí en este versículo. El camino y la verdad y la vida. Mañana les voy a mostrar cómo se conecta con esto.